Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes para hacer posible este gusto de poderles participar, lo que he venido reflexionando durante muchos años y prácticamente siempre se trae lo último a las conclusiones de las cuales he llegado. Entramos ya a la dimensión de la vida afectiva. La vez pasada, como lo comentaba el escritor Antonio Ponce Rivas en la presentación del libro, es una visión evolutiva del ser humano y que por otro lado está planteando dentro de esa evolución el servicio como una proyección humana de un nivel amplio y de posibilidades de que vayamos adquiriendo las cualidades de nuestra naturaleza. La plática es la filosofía de servicio y la afectividad. El nombre de la plática es cómo mantenerte contento y aportando. Un elemento determinante del servicio es que se dé con gusto, que se dé con satisfacción, que nos cause alegría el estarlo proporcionando. Como decía Rabindranath Tagore, dormí y soñé que la vida era alegría, desperté y vi que, que en el servicio está la alegría. Entonces, ahí tenemos nosotros esa visión que ya nos plantea Rabindranath Tagore. En el servicio vamos a encontrar nuestra alegría. Tiene una primera frase que dice, lo que se da sin delicadeza se recibe sin gratitud. Es algo que toma mucha importancia dentro de la línea afectiva. Y la idea es la siguiente, podemos hacer mucho esfuerzo para estar entregando lo que es el bien, que sería el servicio, pero si no lo damos con alegría, con satisfacción, entonces prácticamente el que lo recibe no lo se sentirá tan a gusto. Mas, sin embargo, he dicho, ¿no? Lo que se da sin delicadeza se recibe sin gratitud, pero se recibe. Es otro hecho muy importante, que se recibe. Mas, sin embargo, sucede que en cualquier momento que esa persona tenga la posibilidad de sustituirnos, nos sustituye, si es que no está buscando ya cómo sustituirnos. ¿Por qué? Porque no estamos entregando el bien de un modo humano. Entonces, lo que se da sin delicadeza se recibe sin gratitud, lo que dificultará adquirir los beneficios que proporciona la relación de servicio. Proporciona muchísimos beneficios, pero sucede que si no se da sin delicadeza, en un momento dado se puede llegar a no tener esas posibilidades y defraudarnos aún cuando estamos haciendo nosotros el bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Los objetivos de esta charla son los siguientes. A ver, ya, ok, gracias. Promover la conciencia de cómo nuestro lado afectivo influye en nuestras decisiones para dar la respuesta apropiada con la intensidad adecuada y en el momento oportuno en las relaciones con nuestros semejantes. Eso es lo que planteamos nosotros aquí como objetivo de esa charla. Promover la conciencia. El proceso de servicio en sí es una toma de conciencia que al mismo tiempo la va amplificando, la va ampliando y nos va presentando el mundo de otra manera. ¿Para qué? Para ver cómo la afectividad afecta las respuestas que tengamos.
y la mejor manera de que la afecte es que sea la respuesta apropiada con la intensidad adecuada y en el momento oportuno. Y así hacer que los servicios que entregamos a las personas que atendemos sirvan para construir gratas relaciones humanas, a la vez que permitirnos obtener los grandes beneficios que nos proporcionan las acciones de servicio y garantizarnos vivir contentos y satisfechos en nuestra existencia. Aquí podemos tener una imagen que es la siguiente: una vivienda. Un ingeniero nos hace una vivienda, un maestro de obra nos hace una vivienda, el ingeniero nos hace una vivienda y nos brinda seguridad. Pero hay algo más que nos hace humana la vivienda, y ese es el arquitecto. Entonces aquí estamos haciendo nosotros la arquitectura de nuestro propio destino, que es entregar de modo humano el bien que estamos nosotros ofreciendo. Podemos decir que lo que vamos a hacer en ese momento es dar toda una serie de principios de arquitectura de relaciones humanas que van a facilitar la acción de servicio. Lo interesante es lo siguiente, que a lo mejor es exactamente el mismo material que se va a utilizar, mas sin embargo uno le da su proyección humana y el otro simplemente hace un cascarón y el costo fue el mismo. Fue la disposición como se tuvo la posibilidad de que fuera de mayor beneficio para todos. El otro punto es entregar un marco de referencia para poder ubicar la importancia de la afectividad dentro de las acciones de servicio. Aquí vamos a ver por qué es tan importante la línea afectiva. Ya no en sí el objeto puede ser, a lo mejor hasta es mejor otra persona que nos entrega un objeto, pero preferimos otro, quizás no tan bueno como el anterior, simplemente por la manera como lo entregaron o la manera como siguen dándonos el servicio. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a comprar un carro? Esa agencia es un carro excelente, pero fíjate que tienes pocos lugares para servicio. No, entonces, ¿qué voy a hacer? Igual, eso puede suceder con nosotros. Vamos a entregar algo muy bien, muy agradable, pero no vamos a estar satisfechos. Preferimos entonces a otras personas que sí nos los entreguen, aunque no sea de la calidad tan exquisita. Preferimos mejor en sí el servicio. Y tenemos aquí que dice: parece increíble que en ocasiones sea mucho más difícil cumplir con entregar de modo humano el bien que la entrega del mismo bien. A veces es más difícil cumplir, entregar el bien de manera humana que en sí el bien mismo. Y de hecho, pues ya se está sucediendo en estos momentos. Muchos de los bienes que recibimos, pues ya están hechos por robots. Ya no nos requieren a nosotros como seres humanos. Estamos entrando entonces en la línea del arte. Entregar el bien de modo humano es un arte. Y ese arte de entregar el bien de modo humano lo catapulta, le da posibilidades enormes. Tengo amigos que dicen: el destino de México es el turismo. Tenemos que irnos por esa línea. Es natural.
tenemos lugares preciosos en nuestro país, pero no es sencilla el hotel, las instalaciones, sino el servicio que va a ser el que el turista venga con nosotros. Y esa es la cualidad y el arte que debe darse en las escuelas de turismo. Es un arte, el servir, el atender es todo un arte. Lo otro, podemos ser reemplazados por robots ya. No nos queda más que irnos ya por esta línea, por la línea precisamente de tipo humano. Vamos entonces a meternos un poquitín más. ¿Por qué vemos que es tan importante la dimensión de la entrega del bien del modo humano? Desde hace años, décadas, he estado utilizando este triángulo que, como lo decía en otras ocasiones, un compañero, una persona con la cual también trabajé, me dice, esta visión de la vocación, misión y ocupación que tienes en este momento es algo que salió precisamente del estudio, de la investigación, de la reflexión y de la práctica. Sí, digo, es algo que lo hizo, o sea, no lo vas a encontrar en otro lado por el momento. Entonces ya lo bautizó él como el triángulo de Pinero y él lo utiliza mucho en sus coaching que da. Tenemos entonces los tres elementos básicos. Primero es la persona, lo que somos nosotros. Después viene el otro y está la naturaleza. Y ahí es donde se van a hacer todas las interrelaciones de nuestra existencia. Y lo primero que hacemos, nos relacionamos con la naturaleza, que es prácticamente lo que existe. Ahí va a ser donde va a estar lo que llamamos nosotros la vocación. Y es en donde se va a entregar el bien del modo humano. Tengo vocación hacia el servicio, en el fondo tengo gusto por el servicio. Por otro lado tenemos, del lado izquierdo tenemos la persona y del lado derecho está el otro. El otro tiene necesidades, ve que nosotros tenemos posibilidades de darle respuesta y le damos respuesta. Ahí va a estar nuestra ocupación, ahí va a estar el bien. Entonces el servicio se basa en la entrega del bien. Como primer elemento es entregar un bien. Si no, tú no entregas el bien, apaga y vámonos. Esa es la esencia. Lo primero que requerimos es la entrega del bien. Y para entregar el bien tenemos nuestro pensamiento y de ahí nos permite entrar al conocimiento. Tenemos nuestras capacidades innatas, las cuales las habilitamos para que puedan de una u otra forma manejarse de una manera y con esto satisfacer las necesidades del otro y ocuparnos. Y nos ocupamos y el otro por otro lado nos financia. Y entonces nos sostenemos, entonces nosotros nos sostenemos en la ocupación. Ese es el primer paso básico. Mas, sin embargo, aquí surge, ya no solamente estoy entregando el bien así, sino lo tengo que entregar de una manera especial, porque se le estoy entregando a un ser humano. Y aquí va a estar lo que tenemos nosotros como la entrega del bien de modo humano. Ahí entonces lo que va a empezar a actuar en el proceso anterior, vimos de la ocupación, entra mucho al pensamiento y la escuela está muy orientada a esto, a darnos habilidades para conseguir chamba. En el otro punto vamos a tener lo que es la afectividad. Es la persona, pero ahora tiene su línea afectiva y ese es donde vamos a entrar. En la primera parte del primer tomo vimos la entrega del bien y fue
el estar analizando lo que es el servicio. En ese otro tomo empezamos a analizar la entrega de modo humano y que su fundamento es la afectividad. Será entonces la afectividad lo que nos va a permitir a nosotros entregar el bien de modo humano. El entregar, el entregar el bien simplemente a secas es nuestro pensamiento, el conocimiento de la naturaleza, nuestra preparación, nuestras habilidades, nuestras destrezas que nos van a permitir generar un producto y después entregarlo. En cambio aquí es la afectividad. Y dentro de la afectividad, ¿qué es? Es el ser humano con capacidad de ser afectado. Aquí vamos a tener entonces de la afectividad, tenemos nuestras atracciones, un elemento importante, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, las emociones, las pasiones, las tendencias, los impulsos, el placer, todo eso juega en la afectividad y todo eso juega precisamente en la manera como vamos nosotros a entregar el bien. De ahí lo estamos diciendo que es un arte. El que yo entregue el producto es una técnica. Es un proceso científico tecnológico que hace los productos, los distribuye, los entrega. Pero entregarlo de modo humano va a tocar ese tinclado. El placer, nuestros impulsos, nuestras tendencias, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, gustos y atracciones. Y embonar todo eso, armonizar todo eso, para darle un valor superior a lo que estoy entregando, es a lo que estamos denominando la afectividad y la manera de entrega. Es un arte, o sea, es un arte lo que se nos pide en este momento y que tiene muchísimas posibilidades cuando se manejan de buen aspecto, de una manera adecuada. Después de aquí pasamos del lado derecho, el ser humano tiene sus atracciones, lo atrae la naturaleza, después le da esa naturaleza, el ser humano le da un valor cuando esa naturaleza, cuando ese ser le propicia algún bien, alguna ventaja, lo promueve, va conforme a lo que es, entonces lo aprecia. Y al apreciarlo surge lo que es la misión. ¿Qué es la misión? Es el aprecio de un bien que yo deseo que el otro también lo llegue a apreciar. Eso es lo que se llamaría misión, el aprecio de los bienes. Entonces el servicio tiene tres elementos básicos. Entregar el bien, que es meramente una acción tecnológica, una habilitación. Entregarlo del modo humano, que es una dimensión eminentemente afectiva, y entregar su aprecio es una dimensión eminentemente valorizante. Y a partir de ello vamos a descubrir nuestras posibilidades y vamos a ir teniendo el gusto por vivir y los bienes necesarios para lograr el subsistir. Entonces, en este momento lo que vamos a estar nosotros tocando es precisamente algunos aspectos del lado izquierdo que van en relación al aspecto afectivo, que es el placer, los impulsos, las tendencias, las pasiones, las emociones, los sentimientos, los deseos, los gustos, las atracciones. Vamos a enfocarnos entonces en lo que es la afectividad. Proseguimos, por favor. Se nos dice que tenemos que dar la respuesta apropiada. La respuesta apropiada precisamente es aquella que requiere en ese momento dado la persona a la cual nosotros estamos atendiendo, con las cuales nosotros convivimos.
Y un primer punto que tenemos es de que no siempre tenemos el mismo grado de aceptación y rechazo en distintos momentos del día, ¿no? Pues nos podemos levantar de una manera muy aceptante y lo que antes no aceptábamos, ahora lo aceptamos. Pero tenemos algunos puntos de rechazo y lo hemos bajado. O al revés, nos levantamos con muy poco sentido de aceptación y ahora estamos en una dimensión de rechazo. ¿Qué nos pide esto? Nos pide primero saber en qué modo nos levantamos, si de aceptación o de rechazo, o más de rechazo que de aceptación. Por otro lado, también conocer la persona a la cual vamos a atender, cuál es el modo en que está, porque es distinto tratar a una persona cuando está en el modo aceptación y poco rechazo, que cuando está en mucha, en poca, mejor dicho, cuando está en mucha aceptación y poco rechazo, es distinto a cuando está de poca aceptación y mucho rechazo. Tenemos que tener esa sensibilidad. Y es un proceso muy cambiante y eso nos está pegando continuamente. Y saberlo manejar, volvemos de nuevo, es todo un arte. Esto nos va a permitir dar la respuesta apropiada, que es lo que tenemos que estar viendo nosotros. Luego, el siguiente paso es con la intensidad apropiada. La intensidad apropiada, si gustas cambiar por favor de lámina, gracias. ¿Qué es? En ocasiones podemos sobrereaccionar o no reaccionar. Y es cuando decimos, pero ¿en qué momento se me ocurrió decir sí? O sea, tuve una sobrereacción. Por otro lado, pero ¿por qué me extralimité? También lo puedo decir. ¿Por qué no me contuve? Después nos vamos a andar con arrepentimientos. Pero ¿por qué no le dije sus cosas? Me contuve y no debería haberme contenido. Debería haber sido más contundente. ¿Qué quiere decir? Que no di la respuesta con la intensidad apropiada. Ese es otro de los elementos vitales que tenemos que nosotros estar manejando dentro del lado afectivo cuando estamos tratando con las personas. Entonces es dar la respuesta con la intensidad apropiada. Y por último, tenemos en el tiempo oportuno. No después de mucho tiempo es cuando yo voy a dar la respuesta. Eso fue ayer, es cuando se dice, ya, ¿de qué te quejas? Ya pasó el tiempo, no hubo esa oportunidad. O el otro, ¿cuántas cosas se nos han ido por no dejarla o por no hacerlo de manera oportuna? Aquí tendríamos ese elemento importantísimo de la oportunidad. Hay personas muy oportunas, que sus comentarios son muy oportunos, que sus acciones son muy oportunas en el momento necesario. Eso me recuerda aquella anécdota de un rey que invitó a otro rey a un banquete. Ambos de distintas orientaciones de tipo cultural, unos más, el rey que invitó más refinado, el otro rey poderoso pero no tan refinado. Entonces estaba la palangana donde con frecuencia los invitados la usaban para lavarse los dedos. Y el otro rey vio la palangana, no sabía para qué era, y la toma y bebe de ella.
Claro que se hizo la comidilla, ¿no? Entonces, el rey anfitrión lo que hizo fue tomar la palangana y beber de ella. Fue la manera como salvaguardó la imagen de su invitado. Eso es oportunidad. Fue en el momento necesario para que se diera eso. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, es una persona a la cual ustedes también deben respetar, como yo la estoy respetando. Y dio muchos mensajes en ese tipo de oportunidad. Ya sea que se cumpla o no se cumpla con las condiciones anteriores, haremos que los servicios que entregamos a las personas que atendemos se engrandezcan o desmerezcan o que nos permitan o no construir una grata relación humana. Quiero una buena relación humana. Tenemos ahí los principios básicos. Da la respuesta adecuada en el momento adecuado con la intensidad adecuada. Si no, vamos a caer, lo que se da sin la delicadeza, se recibe sin gratitud. Y vamos a perder grandes posibilidades de que nos agradezcan y nos hagan de su tribu. No por lo que entregamos, sino por la manera como lo entregamos. Y eso es determinantísimo, eso hay que cuidarlo. De hecho, dentro de la cortesía es una manera de estar controlando precisamente este tipo de situaciones, simplemente por cortesía. Pero aquí lo importante es que salga del corazón. Es un hecho que también hemos venido comentando de cómo puede verse de una, de una familia a otra familia el ambiente. Y es un ambiente afectivo, prácticamente lo que respiramos. Un ambiente que llama o un ambiente que repele. Y no son más que cosas casi imperceptibles, pero que llegamos a sentirlas. Demos pues la respuesta apropiada con la intensidad adecuada y en el momento oportuno a los diversos estímulos que se nos presentan. Entonces, es tan complicado, esto no es sencillo, que dentro del mismo libro estamos entregando una serie de virtudes de apoyo que nos permitan a nosotros estar dentro de esta línea y no desmesurarnos. Y de aquí estamos tratando de las 3 prudencias básicas, o mejor dicho, de las 3 virtudes básicas, que es la prudencia, la templanza y la fortaleza, que cuando se cumplen nos van a permitir a nosotros dar precisamente este tipo de respuestas. Vamos entonces a entrar a la siguiente proyección. Vimos que todo eso es un proceso de afectividad. Entonces, como primer punto, tenemos el siguiente. Vamos a ver qué se entiende por afectividad, por dejarnos afectar. Del lado izquierdo tenemos el yo con su membrana, que es nuestra identidad. Y vienen unas flechas de izquierda a derecha, que es el estímulo, le pega. Y ese yo lo único que hace es rechazarlo para un lado y para otro lado. No se deja penetrar. ¿Qué significa afectividad sin afección? No hay afección. Se encierra en él mismo. Y por lo tanto no va a haber relación, no va a haber sensibilidad. Tenemos del otro lado, tenemos al mismo yo, pero por otro lado tiene su membrana,
tiene los estímulos, pero sí deja que se penetre. Entonces, es un yo que tiene posibilidad de ser afectado. Ahora, ¿qué sucede cuando se es afectado? Cuando se es afectado, va a cambiar mi yo y la manera como cambio, los efectos que me hace sentir en mí, me permite a mí conocer cómo es lo exterior. Entonces, para yo llegar a conocer cómo es lo exterior, necesito dejarme afectar. Pero para ello requiero de un control, de una armonía, precisamente de todas esas fuerzas que vimos de gustos, intereses, pasiones, impulsos, emociones, sentimientos, para abrirme y dejarme afectar. Hay a veces que en una escuela la maestra manda a llamar al padre de familia y le dice, su hijo tiene problemas afectivos, por eso no aprende. Y tiene toda la razón. Tiene problemas afectivos, es por lo cual no aprende, porque no se deja afectar. ¿Qué puede suceder? En ese momento, lo único que está diciendo es que aquel niño, de una u otra forma, se cerró a su yo porque estuvo recibiendo muchos aspectos o agresiones afectivas y mejor se encerró. Y por lo tanto, al encerrarse, ya no va a aprender. Si nosotros queremos aprender, debemos dejarnos afectar. Y esa es la esencia del diálogo. Si tanto el otro como yo no nos dejamos afectar, no hay diálogo. De ahí la importancia. Cuando yo deseo entregar el bien, necesito conocer al otro, pero el otro necesita darme información para que yo pueda construir sobre esa información. Y al mismo tiempo, yo necesito darle información para que él me pueda conocer y entre ambos tener una relación en que nos asociamos para un beneficio común. Y es cuando se da el diálogo y es ahí donde vamos a crecer. Por eso el servicio es un elemento básico de crecimiento, siempre y cuando cumpla estos requerimientos, ambos dejándonos afectar. De aquí volvemos de nuevo al aspecto de los impulsos. Freud mismo dijo, son tan fuertes los impulsos que nos pueden llegar y desbalancear tanto que ponemos nuestros mecanismos de defensa, precisamente para adaptarnos a las situaciones. Pero cuando esos mecanismos de defensa son rígidos, en lugar de adaptarnos, nos desadaptan. Quiere decir que nuestros impulsos, de una u otra forma, no tienen el suficiente control para dejarnos afectar. Es entonces primordial en la línea del servicio entrar en diálogo. Necesito estar siempre en diálogo, siempre en conocimiento, siempre interesado en el otro. Si yo no tengo interés en el otro, pues apaga y vámonos. No tiene caso, lo voy a considerar como un objeto y lo voy a manejar con un objeto. Yo tengo el poder y como tengo el poder hago lo que se me pegue en gana con él, pero lo estoy disminuyendo. Entonces la afectación es la base del diálogo. Los sentimientos, elementos básicos de la afectación, sinceridad, seguridad personal, sabemos a dónde vamos, conocimiento claro de las situaciones, etcétera, nos permitirán a nosotros entrar en diálogo y de ahí tener la posibilidad de crecer. Siempre que deseemos nosotros entrar a un servicio profundo, ambos lados requieren dejarse afectar, si no, no funciona.
Y esa es la promoción como nosotros manejamos dentro de las instituciones, dentro de las personas, ese sentido de afectación, ese sentido de sinceridad. Yo te voy a entregar lo que tengo, es esto lo que tengo, como está, de esta manera, con todo afecto, con toda sinceridad, pero también es necesario de que tú me digas cómo te sientes, qué requieres para cómo ves el mundo, cómo lo concibes para mutuamente afectarnos, porque en el servicio vamos a crecer los dos. No podemos en ningún momento dado hacer un crecimiento en nuestras interrelaciones de servicio si no hay esa posibilidad de afectación. De aquí un ejemplo clásico de lo que es cuando dos personas no se dejan afectar, entonces buscan un mediador. ¿Por qué? Porque yo ya no te hago caso a ti, yo no te creo a ti. Necesitamos un mediador, entonces surge el mediador. Y eso sucede mucho, pues en el aspecto político, así es. Fíjate que a mí no me hace caso ya. Díselo tú porque a mí ya no me hace caso. Busqué un mediador porque no nos podemos en un momento dado poner de acuerdo. Necesitamos a alguien que nos los dé, que nos los diga. Y parece que una de las técnicas del mediador, en ocasiones se sienta el mediador en medio, está una persona del lado izquierdo, la otra persona del lado derecho, y en lugar de platicarse directamente a ellas, le platican al mediador. Oyes, fíjate que fulano de tal está actuando de esa manera, de esa otra manera, bla, 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 bla. Aquella persona escucha, pero no se está refiriendo directamente a él. Esa persona también dice lo suyo. Posiblemente no conozco esas técnicas de mediación, pero son ya cada vez más usadas. ¿Cómo hay una línea de mediador? Precisamente son catalizadores para que los equipos de trabajo, para que las comunidades puedan seguir avanzando. En otras palabras, les están abriendo posibilidades de ser afectados. Es lo que hacen. Y ya que esa afectación se dio en ambos lados, el mediador sale. Simplemente el mediador era un catalizador. Era todo lo que tenía que hacer. Aquí lo importante es que requerimos tener la suficiente entereza emocional, posibilidad emocional, seguridad personal para dejarnos afectar. Ya sea, seamos nosotros los que atendemos o seamos nosotros los atendidos. Bien, te voy a pedir que vuelvas por favor al triángulo de Pinedo para recordar dónde estamos y qué vamos a trabajar. Tenemos del lado izquierdo el placer y los impulsos. En este momento lo que vamos a trabajar básicamente va a ser la línea del impulso y del placer, y de ahí de una u otra forma estaremos tocando los otros aspectos. O sea, es muy amplio lo que se está manejando: pasiones, emociones, sentimientos, virtudes que están ahí puestas. Se trabajarán, pero de lado. Básicamente vamos a empezar con la línea de los impulsos y vamos a dar una manera para trabajarse. Y con eso pueden proseguir ustedes adelante en su vida real. O sea, ya se llevan un pequeño instrumento. Volvemos a la gráfica que estamos, por favor, Dani.
Con frecuencia creemos que solo podemos sentir de una determinada manera, pero esto no es así. Si conocemos el origen de nuestros sentimientos, emociones, etcétera, podemos analizarlos racionalmente y si no, cambiarlos, al menos manejarlos para que las reacciones que generen no se salgan de control. Entonces, ese es lo que vamos a estar manejando en estos momentos. El impulso que vamos a meternos un poquito más, y es con lo que el libro en un momento dado y, este, incide más, es precisamente el impulso de la supervivencia. Tenemos otros impulsos que se mencionan en el libro, de la supervivencia de la especie, el impulso a poseer, de la supervivencia del más apto. Entonces, simplemente de la supervivencia de la especie, tenemos mantener la alcurnia. Bueno, esa sería una forma en que la especie trata de mantenerse, pero está basado en la supervivencia de la especie. O sea, es un impulso eminentemente animal, pero que de una u otra forma se ha ido evolucionando y ahora lo llamamos alcurnia, ¿no? No, pero ¿cómo va a ser posible que mi hija se case con fulano de tal? Ahí vemos toda la línea del estatus. Vamos a conservar el estatus. Vamos a tener nuestro club privado, etcétera, etcétera. En el fondo, están basados en la línea de la supervivencia de la especie, porque no hay diferencia del ser humano esencial de uno a otro. Eso es un impulso natural que llegó. Tenemos que estar muy conscientes porque mucho de nuestra conducta, de nuestras actitudes, de nuestra forma de ser, se basa en este tipo de situaciones, cuando en realidad posiblemente ya no sean adaptativas. A lo mejor en un tiempo sí fue adaptativo, pero ya en estos momentos ya es otra cosa, ya necesitamos cambiar de visión, la comunidad requiere cambiar de visión. Ahí tendríamos la supervivencia de la especie. El impulso a poseer, ese también es un impulso eminentemente animal. El animal marca sus límites y de aquí no se metan. El animal marca su hato de hembras y no se metan con ellas, a reserva que yo lo apruebe. Y eso es lo que hacen gorilas o chimpancés. El gorila macho tiene su hato de hembras y ahí están los otros gorilitas, ¿no? Viendo a ver cuándo pueden entrar los otros gorilas machos, ¿no? Y le tienen que pedir permiso. ¿Y cómo le piden permiso y cómo lo autorizan? Bueno, ¿quieres entrar con mis hembras? Antes, ven pero te voy a tratar como hembra. Y lo viola. Ya que lo violó, ahora sí, ya entra con mi hembra, con mis hembras, al lado de hembras. Es un impulso a poseer natural, pero viene desde los animales. Entonces, cuando esos impulsos están dentro de nosotros y no fueron adecuadamente tamizados o sublimados o proyectados, vamos a caer en situaciones inconscientes de empezar a actuar de esa manera. Y lo que va a generar es que nuestras relaciones de los que nosotros entreguemos no va a ser dado de modo humano, no va a ser un servicio. Ese es algo que he venido comentando en este nivel de cómo muchos de esos impulsos ya vienen, o mejor dicho, esos impulsos ya vienen desde nuestra línea previa animal y cómo se aparecen sin darse cuenta. En un momento
en orientación a jóvenes, comentábamos en la línea del impulso sexual y comentábamos con ellos y decíamos, jóvenes, vean con toda claridad cómo los están manejando. ¿Por qué? Porque puede ser nada más el impulso sensual, nada más como satisfacción, punto. Ya, ahí quedó en ese nivel. El otro no, el impulso sexual no es en sí el impulso sexual lo que me llama. Lo que me llama es el signo del impulso sexual. No, pues yo tengo un impulso sexual de tal manera en donde a través de él voy a determinar y lo voy a plantear como dominio. Entonces, el impulso sexual como dominio. Es el impulso sexual a un nivel todavía animal, como signo de dominio, pero ahí quedó. Lo otro ya llega a una relación humana, ya es otro nivel. Y la otra proyección ya es una relación amorosa, ya es otro nivel. Pero sigue siendo el mismo impulso sexual, pero vamos viendo cómo a partir de la misma evolución pueden tomarse diferentes visiones de conciencia. Eso es lo que interesa ver en este aspecto. Vamos a profundizar un poquito más en lo que sería el de la supervivencia. Aquí me voy a permitir estar leyendo parte de algunos párrafos del libro. Dice, la supervivencia, este es un impulso del cual no podremos deshacernos. La naturaleza se garantiza bajo cualquier medio que el ser vivo vea y luche a como dé lugar por sobrevivir, a como dé lugar. En esta realidad, cuando la supervivencia del ser humano se ve amenazada, le genera sentimientos de miedo, pánico, agresividad, terror, inseguridad, xenofobia, recelo, desconfianza, emociones estrujantes o sentimientos de malestar que lo impulsan bajo cualquier medio a acabar con dicha situación. Y es mera supervivencia. Y despierta todo esto. Tenemos que darnos cuenta, bueno, yo tengo un impulso en un momento dado de miedo. Bueno, mi supervivencia está amenazada de alguna manera. Si es racional, hay que hacerle caso. Pero si no es racional, ¿para qué sufrimos? Inútilmente. ¿Para qué gastamos energía donde no debemos gastar energía? Ese es otro hecho que hemos nosotros podido descubrir a través de todo el proceso que llevamos con niños y jóvenes, con el programa de Ya Aprendí. Nosotros como seres humanos nacemos con una cantidad de energía, no más, no menos. Y solamente sucede que la energía sobrante es aquella que nos permite el desarrollo. Pero si mi energía en mi movimiento natural me está pidiendo demasiado el miedo, entonces voy a jalar mucha energía hacia el miedo. Y me va a impedir seguir proyectando mi energía para mi propio desarrollo, para mi propia proyección, para mi propio sentido, para mejorar mis relaciones. ¿Por qué? Porque está jalada por el miedo. Entonces vamos a ver, bueno, traigo miedo, tengo pánico, estoy agresivo. Puede ser debido a que yo siento en el fondo que mi sobrevivencia está en peligro. Realmente está en peligro.
Ahora, si está realmente en peligro, pues tendré energía para tomar las medidas adecuadas para dar la respuesta. Muchos problemas xenofóbicos, de rechazo al extranjero, etcétera, en el fondo es porque sentimos que nuestra supervivencia está amenazada y de ahí se manifiesta. A ver, ¿realmente me están amenazando? Si no, ¿para qué tengo eso? Y así podemos ir recorriendo muchos de todos este tipo de situaciones. Si ante una emoción intensa o un sentimiento prolongado, lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿la intensidad de esta reacción emocional o sentimiento está causado porque mi supervivencia se encuentra realmente amenazada? ¿O porque se encuentra mi superación de la especie, la supervivencia de la especie? Se encuentra amenazada mi supervivencia y por eso tengo que hacerme competitivo. Decía un autor, el ser humano tiene una característica especial, puede gozarse, se goza del mal que ve en el otro. Y yo me he puesto a pensar, bueno, ¿por qué si le va a fulano de tal mal, yo, yo me siento contento, le fue mal? ¿Por qué a veces se da ese sentimiento? En el fondo puede ser porque mi supervivencia la siento amenazada y la lucha por la supervivencia, al irle mal al otro, automáticamente me estoy quitando a un contrincante. Entonces me alegra, porque ese contrincante se está haciendo menos. Pero el origen está ahí. Y todo eso, de una u otra manera, va a afectar nuestras relaciones de servicio. Y la gente lo va a vivir, lo va a sentir. Tomemos un ejemplo. En ocasiones sentimos miedo ante un extraño y por esa razón lo rechazamos o lo sobrevaluamos. Aquí tenemos un factor muy interesante, ¿no? El malinchismo. Ese es algo que está en nuestra sangre cultural, el malinchismo. Es mejor lo de afuera, no lo que tenemos. Posiblemente mucho de este punto sea precisamente la línea de la supervivencia. Pero al analizar si verdaderamente un extraño, por serlo, atenta contra mi seguridad, se llegaría en la mayoría de los casos a ver que no es así, sino que muy probablemente reaccionamos de esta manera por una conducta aprendida. Ya, culturalmente se nos fue llevando, pero todo eso, tarde o temprano, nos va a afectar en el arte de servir. Eso es lo malo. No va a ser que nuestro servicio llegue a ser un arte y atraiga por él mismo. Estamos hablando entonces de toda la línea afectiva. Por eso bien decíamos desde el inicio, parece increíble, en ocasiones es mucho más difícil entregar el bien de modo humano que entregar el bien, porque está pegando a aquella madeja enorme de nuestro yo interno que se da en todos los afectos, de una o de otra manera. Y tenemos a continuación lo que es el placer y el dolor. Dice, eduquémonos para que las hormonas que producen el placer en nosotros
puedan surgir de estímulos que nos engrandezcan, nos desarrollen y perfeccionen, como pueden ser las acciones altruistas, de colaboración, artísticas, de práctica que nos dan desarrollo personal y elevan nuestro espíritu, no solamente las hedonistas. Meternos para que la hormona del placer salga y se produzca y se cimente en estímulos hedonistas es muy peligroso, porque no nos va a dejar crecer más allá de simplemente estar en ese nivel hedonista. Eduquemos y eduquémonos nosotros a que nos desarrollemos poniendo nuestra hormona del placer que forzosamente está, la serotonina, las endorfinas, ahí están, y que se requieren, que son necesarias, pero ¿en dónde las vamos a estar aplicando? Eduquémonos para que se apliquen apropiadamente, para que cuando yo tenga una acción altruista, sienta gusto, detecte el gusto, saboree el gusto. Posiblemente está muy en el fondo, pero a lo mejor alcanzo a encontrarle y decir, ah, mira, aquí había un gusto y ya cada vez va a ser mayor gusto. O de colaboración, que eso me llame, me guste, me satisfaga. Artísticas. Toda la línea de formación artística es determinante, que se despierte, no habilidad artística, que es muy distinto la habilidad artística a la formación y aprecio artístico. O sea, que gocen el arte, que se goce el arte, que se viva el arte. De prácticas que nos dan desarrollo personal y elevan nuestro espíritu. Aquí tenemos toda una línea de formación personal y de ayudar a otras personas para que sea así. Y haciendo esto, ayudando a otras personas para que lleguen, que sus hormonas productoras del placer se apliquen y o partan de estímulos altruistas de colaboración, de desarrollo personal, de investigación, etcétera, es un gran servicio que le estamos ofreciendo. Ahora, no nos podemos ir sin el manejo de esa hormona. Es importantísimo. Si no la obtenemos de esta forma, se obtendrá de otra forma, a partir de una serie de adiciones. ¿Ya? Se meten al proceso de la adicción, y la adicción digo que es la manera como la naturaleza acelera la destrucción de aquel individuo que de una u otra forma dejó de evolucionar. ¿Ya para qué te quiero? Si lo que yo estoy diciendo es el perfeccionamiento de la especie y tú me sales con esto, pues no te necesito, te echo a un lado. Entonces creo que trabajar sobre esta línea es trabajar fabulosamente en relación a estar eliminando adicciones. De hecho, como decíamos, en muchas ocasiones hay muchos sentimientos. O sea, si nosotros vemos, hay listas de sentimientos, pero listas de sentimientos, pero que desgraciadamente no los hemos identificado y por lo tanto no los podemos saborear. Es como el chef. Si al chef no le educan su paladar, pues no va a poder saborear la comida, los ingredientes. Pero a medida que se lo van educando, lógicamente los empieza a saborear. Igual a un catador de vinos. Es toda una formación. Y lo empieza a saborear, a paladear, a gustarle. Igual aquí los sentimientos. De hecho, comentábamos
y que después con el tiempo dentro del programa que ya tenemos de Ya Aprendí en formación de pensamiento, comentábamos que en muchas ocasiones, por no tener claridad de sentimientos, no se dan los matices de placer. Y al no dar los matices de placer, entonces las adicciones vienen a ellos, por no tener esos matices del placer, por no detectarlos. Y una manera de detectarlos es darles términos. Darles que sientan algo y darles su término. Esto se llama ternura. Esto se llama envidia. Esto se llama pasión. A esto se le puede denominar como nostalgia. Y a medida que le van poniendo nombre a los sentimientos, cosa interesantísima, van dejando las adicciones. Ahí está una base experimental de cómo este tipo de situaciones sí funcionan. Entonces tomemos el ejemplo. Entonces, por serlo, atenta contra mi seguridad, se llegaría en la mayoría de los casos a ver que no es así, sino que muy probablemente reaccionamos de esa manera por una conducta aprendida. De aquí ya viene el siguiente paso dentro de la técnica que estamos llevando, y es un paso de conciencia, de retroalimentación. Que hagan un bien. Ok, tú hiciste un bien. ¿Qué beneficio obtuviste tú, no la persona que lo recibió? Tú acabas de hacer un servicio, acabas de entregar un bien. ¿Qué beneficio obtuviste tú al entregar ese bien? Entonces van a descubrir que recibieron infinidad de beneficios para llegar a la conclusión que más se beneficia a quien sirve que quien lo recibe. Y ese abre un campo fabuloso de acción. Esa es una metodología maravillosa, muy simple. ¿Qué beneficio obtuviste tú? No qué beneficio entregaste. ¿Qué beneficio obtuviste tú cuando entregaste este bien? Y de ahí se va captando entonces el placer por los valores, se va apreciando el placer por los valores. Bien, entonces, con esto tenemos ya resuelta en términos generales lo que sería la sesión que se tenía prevista. Y ahora estamos en tus manos, Dani. Muchas gracias por ese tiempecito que me dieron. Hola, muchas gracias, Jorge. La verdad es que muy interesante todos estos temas. Vamos a abrir un espacio para preguntas, para comentarios en relación a la charla. Si tienen alguna pregunta o algún comentario para el profesor Jorge. Y nada más, previo a esto, queremos invitarlos a, si están interesados a conocer un poco más acerca de este libro, El servicio y la vida afectiva. Ya está disponible en nuestra página de internet, bueno, en la página de Ya Aprendí. Entonces, la forma de acceder es muy sencilla. De hecho, ahorita les voy a poner la liga aquí en el chat, pero aquí tenemos a través de la página yaaprendí.com, pueden entrar a la tienda donde tenemos libros electrónicos. De hecho, aquí hay una gran variedad de libros acerca de que ha escrito el profesor de la cultura de servicio. Y dentro de estos libros que tenemos aquí, pueden encontrar el libro electrónico La filosofía de servicio, volumen 2, que es donde vienen muchos de estos temas que hoy nos estuvo compartiendo el profesor Jorge Pineda. Entonces,
Esta liga se las voy a pegar en un momento más aquí en el chat para que también aquellos que están interesados puedan adquirir este libro. Y ahora sí vamos a abrir pues micrófonos o el chat. Va a estar aquí abierto el chat por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para el profesor Jorge Pineda. Estefanía, veo tu mano levantada. ¿Quieres comentar algo? Estefanía Guzmán. ¿No? A lo mejor fue. Ok. Y pues tenemos aquí algunos comentarios en el chat. Por ejemplo, Cristina González dice, si damos un servicio con amor, nos llenaremos de gozo, de contento y de orgullo por lo que hacemos. Muchas felicidades. Bien, aquí lo que digo pues es felicidades, que ya llegó a esa conclusión por vivencia, ¿no? Y ya simplemente con eso, ya dice mucho de la persona, indiscutiblemente. Pues felicidades. Así es. De manera personal me gustó mucho esta charla porque considero que pues ya viéndolo así, viviendo las dos presentaciones, sentí que el libro, el tomo 1 fue un tomo más teórico, más de sustento teórico, y ya me dejó mucho reflexionando sobre pues justamente la afectividad y cómo la llevamos en el día a día. Entonces, sí, creo que como que tiene más ese impacto pues de índole personal. Sí, César, por favor. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Felicidades, Jorge. Tu libro está excelente y tus presentaciones han sido muy productivas. Y yo quisiera reflexionar ahorita en tu presentación, me llamó la atención el cómo podemos generar que cuando brindamos un servicio con ternura, con calidez, con pasión, con un interés auténtico por el otro, podemos generar ese placer, ¿no? Y recordé a algunas personas, dentro de ellas mi hermana que ya murió hace 6 años. Ella siempre, cómo disfrutaba el poder emprender acciones por ayudar a otras personas, ¿no? Independientemente del poder económico o político. Aquí en el proceso educativo, ya es pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer para generar esa influencia en los jóvenes, en los colaboradores, para que lleguen a sentir, ¿no?, que cuando dan un buen servicio, tal como tú lo describes, les genere ese gusto, ese placer, lo voy a seguir haciendo? Son preguntas, muchas gracias por tu asistencia, César, por todos los continuos post que nos envías en relación a la línea afectiva. Te agradezco mucho. Y esa pregunta, que en sí, ¿cómo se puede trabajar esto en los jóvenes? Hay un fenómeno bien interesante, el servicio es doble. Es entregar el servicio y por otro lado recibir el servicio. Es una relación doble. En esa relación doble estamos viendo, a medida que hemos venido avanzando, que una de las mejores maneras para sensibilizar afectivamente a las personas es cosa chistosa, no haciendo el servicio,
sino agradeciendo al que recibe. O sea, cuando yo agradezco profundamente el que recibo, se me mueve a mí algo dentro tan bonito, me hace abrirme al otro en forma tan grande, que entonces voy a tener la posibilidad de una mayor sensibilidad personal y por lo tanto llegar a corresponder. De hecho, es lo que estamos viendo. El agradecimiento es un recurso enorme para la transformación humana, para la transformación social. La transformación social se va a dar a través del agradecimiento. Y tenemos más elementos de agradecer que de estar entregando. Entregamos poquitito, pero recibimos una gran magnitud. Sobre esta base, una forma del agradecimiento, y tanto es bueno para el servicio que doy como el servicio que recibo, es la frase, en el fondo, ¿qué estoy aportando? Y en el fondo, ¿qué me están aportando? Entonces, el agradecimiento lo que hace es abrir nuestra afectividad. Y al abrir nuestra afectividad, empezamos a conocer. Y empezar a conocer significa entrar en una interrelación agradable con la misma naturaleza. Eso nos va a dar pie a nosotros para tener más posibilidades de entregar primero el bien, de perfeccionar el bien y después de entregarlo de modo humano. Al mismo tiempo que se va a generar una relación que llamamos comunitaria. El servicio es una relación comunitaria. Yo elijo a las personas que quiero servir, porque no puedo servir a todas, porque es mi comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Una comunidad está constituida para mí por aquellas personas en las cuales yo soy un valor y al mismo tiempo ellas son para mí un valor. En otras palabras, en la cual yo soy apreciado y al mismo tiempo ellas me aprecian. Esa es la comunidad. Y esa es una fuerza tremenda. Por eso siempre hemos dicho, la mayor riqueza que existe es nuestra propia comunidad. No la descuidemos, cultivémosla con muchísimo, muchísimo esmero. Y ahí vamos a encontrar las claves precisamente para lograr esto. Entonces, es la línea del agradecimiento, a mi parecer, la que va a facilitar el movimiento eminentemente humano. Yo por mí sería feliz, ojalá se llegue a instaurar el día del agradecimiento, así, universal. Porque ahí en el agradecimiento todos somos iguales, vemos al otro, vivimos al otro, sentimos al otro, vivenciamos al otro. Y lógicamente ese otro nos va a ir quitando los miedos, nos va a ir quitando la desesperanzas, etcétera, porque está el otro. Y ese aprecio lo vamos a ir viendo, y ese aprecio, pues lógicamente, la otra persona lo va a vivir. Va a ser otro tipo de comunidad la que vamos a hacer, sin necesidad de tenerle que quitar al otro, como habíamos dicho, ¿no? El tipo de posesión es un mecanismo arcaico, animal, que tenemos dentro del sentido de la evolución. Pero para mí es generar esas
campañas de agradecimiento. Toma una comunidad y genera esta campaña de agradecimiento. Eso lo hemos llevado en algunas escuelas públicas con los jovencitos. Entramos a su proceso de servicio, pero lo que fue el agradecimiento fue para soltar lágrimas. El niño agradeciendo a un compañero, a una compañera, a sus papás, a una persona que estima. Y el otro que recibe ese agradecimiento recibe un shock afectivo muy fuerte. Entonces creo que por ahí va el camino, más por el agradecimiento que por el uso de lo que estoy realizando. Ya lo otro, naturalmente, para hacerlo mejor debe gustarme y el otro lo debe de entender. No te voy a pedir lo que no te gusta. Sé que lo vas a hacer, pero me voy a sentir mal, porque no va en tu línea de vocación. Esos serían los dos elementos, el agradecimiento como conformación de comunidad, como conformación de igualdad, como conformación de solidaridad, pero perpetua, continua. Es así como lo percibo, César, no sé cómo lo Sí, sientas. sí, te lo agradezco mucho y aprovecho ahí a la comunidad Maimú. Denle un like ahí, un aplauso a Jorge, por favor. Muchas Muchas gracias. gracias, Jorge. Pues muchas gracias, ¿eh? Igualmente, pues yo les aplaudo a ustedes. Muchas Aquí gracias. estamos contigo, apoyándote. Muchas gracias, César. Y por acá, Ernesto, por favor. Hola, muchas gracias, Daniel. Buenas noches a todos. Jorge, muchas gracias, muchas felicidades por esta clase, esta masterclass. Y bueno, iba a hacer pregunta, pero ya respondiste muchas cosas en tu respuesta anterior. Entonces, creo que más que nada comentario. Eh, Ahorita creo que se vuelve un elemento fundamental. Como mencionas, pues estar generando el cultivo, ¿no? Y uno cae en cuenta de que entre más temprano se vaya cultivando esta actitud de, no sé cómo llamarle, de posibilidad de afectación, de esta actitud de agradecimiento. Bueno, el agradecimiento solo se va a poder dar si uno también se deja afectar y se da cuenta de las cosas, ¿no? Es decir, también mucha conciencia. Entonces creo que este proceso de conciencia debe ser continua, ¿no? Desde la infancia y posteriormente en la adultez, porque seguramente en la adultez, después de muchas experiencias y de muchas vivencias, se generan nuevas creencias y nuevas expectativas. Entonces creo que en la vida adulta también hay que estar reflexionando permanentemente para poder darse cuenta de qué es exactamente aquello por lo cual todos los servicios que estoy recibiendo y también la manera en la cual los voy a agradecer de la manera adecuada, correcta, hacia las demás personas, ¿no? Y esto va favoreciendo que se vayan generando nuevos círculos virtuosos. Entonces, pues, el comentario va hacia allá, ¿no? La importancia, por ejemplo, ahorita de revitalizarlo con estas pláticas, de estar generando conciencia continua para generar comunidades cada vez más fuertes, más agradecidas y con posibilidad de afectación y una afectación razonada, no sé cómo llamarle, posibilitadora, ¿no? O sea, no solamente sensible, sino que además con capacidad de una respuesta positiva y adecuada, ¿no? Entonces, pues solamente agradecerte. Te digo que iba a ser pregunta, pero a partir de tus comentarios ya me salieron esta opinión. Entonces, pues agradecerte y pues muchas gracias por estar refrescando todavía estos conceptos, ¿no? Que son muy importantes. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Te agradezco mucho. Muy bien. Alfonso, ¿quieres participar? Sí, muchas gracias. Yo quería comentar, bueno, comentar y preguntar, esta parte del dejarse afectar corresponde a la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. El ser humano por esencia es influenciable.
De ahí la fuerza de la promoción. Si bien lo saben los mercadólogos, esencialmente somos influenciables. Esa es nuestra esencia. Tú sí tienes toda la razón, o sea, corresponde a eso. Porque a veces se ve a la vulnerabilidad como una debilidad del ser humano. Y en algunos cursos que he ido me han dicho pues que no, y como que no entendía. En este caso creo que me queda ya muy claro que el ser vulnerable es el poder dejarme afectar y eso me puede hacer crecer. Exacto, exacto. Esa es la realidad. Lo que sucede es que estamos en una comunidad de tipo materialista, utilitarista, individualista, competitiva. Entonces nos piden fuerza. No, aquí lo que se nos pide es complementación y servicio, que es otra cosa muy distinta. En la línea del servicio no hay competencia. ¿Contra quién compito? Yo tengo una razón de ser y yo tengo que entregar lo que tengo que entregar. La naturaleza me lo solicitó. No necesito competir. El servicio es anticompetencia. Es crecimiento y eso es muy distinto. Pero estamos en una comunidad distinta. Pero sucede de que queriendo o no, la naturaleza nos está enfocando, nos está orillando, diciendo, requieren de un cambio, requieren de un cambio, requieren de un cambio. No tenemos otra opción. Pero si es el cambio, es un cambio profundo de marco de referencia. Es otro código genético. O sea, estamos planteando un nuevo código genético. Moviendo una cosita de nada. Pero al mover una cosita de nada, o sale un gorila, o sale un chimpancé, o sale un hipopótamo. Y fue una movidita pequeñísima dentro de su hélice genética. Igual aquí, es un movimiento mínimo de una visión hacia mí a una visión hacia el otro. Ese es el movimiento. Y eso va a dar otra sociedad. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Y por acá en el chat tenemos una pregunta que dice, el espíritu de servicio es de María Luisa Acosta. ¿El espíritu de servicio está relacionado con la vocación? Creo que un elemento importante relacionado con el servicio es la empatía, ponerte de otro lado y actuar como te gustaría ser atendido o tratado. Bien, aquí tenemos el elemento, o sea, decimos que estamos moviendo códigos genéticos. El espíritu de servicio está la vocación hacia el servicio. El servicio me llama, esa es vocación. Me llama el servicio y está muy metido ahí. Empatía significa misma pasión. Entonces, lógicamente, es en la línea afectiva, en la línea de las pasiones. Y el elemento de la modificación pequeñísima de código genético es el siguiente. Trata al otro como te gustaría que te trataran a ti mismo. Aquí, ese es el cambio. Trata al otro como le gustaría ser tratado. El marco de referencia es el otro. Por eso me pide diálogo, porque tengo que conocer profundamente al otro. No como yo quiero ser tratado. Eso me recuerda en una ocasión, cuando colaboraba en programas con el Infonavit, me decían, fíjate lo que sucede en ciertos comunidades del sur, les fuimos a hacer casas
muy bonitas, bueno, sencillas, pero bonitas, funcionales, etcétera. Y les poníamos el baño adentro, como toda casa natural, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron con ese baño? Lo usaban como maceta. Y, y se iban a su letrina fuera. Después se dieron cuenta, sí es cierto, tienen razón. ¿Por qué hay tanta exuberancia de vida? Que a través de los baños le salían las lombrices y, y los otros animalitos. Pues por eso no lo querían dentro. Ellos querían ser tratados como yo imaginaba que a mí me gustaba, no tratarlos como ellos quieren. Esa es la dignidad humana. Pero necesitamos entrar precisamente en esa interacción. O sea, ¿cómo quiere? Y entiéndelos. O sea, realmente entren en diálogo. Eso es el diálogo. Entonces, ese sería para mí una modificación de tipo cultural. Dentro de los filósofos que he venido leyendo, desde Aristóteles, Platón, Epicuro, etcétera, etcétera, y que me he jalado la historia, me he encontrado que en la actualidad los filósofos modernos ya cambiaron y están planteando al otro como la base, ya no yo. Es a través del otro que tú te conoces. La madre a través de quién se conoce, del hijo. Punto. Hasta que tiene al niño sabe lo que es madre. Mientras tanto se lo imagina. El médico hasta que tiene al paciente. El maestro hasta que tiene a los estudiantes. Digamos, este proceso lo hace eminente, es un proceso revolucionario. Esa memoria genética vayan metiéndolo en cualquier institución, en la institución escolar. ¡Brum! Sería un cambio rotundo. En la institución empresarial, un cambio rotundo. En las instituciones religiosas, un cambio rotundo. Es un pedacito de la memoria del código genético que se incorporó. Y ese incorporar ese código genético va a generar los procesos de cambio. No necesitamos cambios armados. Ya el mundo está cansado de cambios armados. No va por ahí el camino. Es un cambio de código genético, de nuestro código, de un marco de referencia. Y ese es uno de sus principios. El otro principio que estamos viendo es nuestra propia comunidad. Ahora, ¿qué sucede? Un miembro de mi comunidad no pertenece solamente a mi comunidad, pertenece a otra comunidad. Entonces yo puedo influenciar y la otra comunidad me puede influenciar a través de ese miembro que pertenece a esa comunidad. Entonces van a ser influencias muy profundas, muy sólidas a través de comunidades. Y díganlo si no, la naturaleza nos está llevando hacia eso. Se van a empezar a formar círculos pequeños de seres humanos de una interacción viva. ¿Ya? Yo recuerdo en el año 85 que comentaba en un congreso de educación, si las escuelas van como van, por el año 2000, 2010 se van a convertir en fábricas de desempleados. ¿Qué está pasando? No hubo cambio.
Aquí ese es el cambio, son cosas minúsculas pero muy determinantes, muy decisivas. Y ese es a donde debemos ir e investigar cuáles son aquellos puntos determinantes y decisivos que nos van a permitir a nosotros la modificación pacífica y evolutiva de la comunidad. No necesitamos destruirnos. Pues creo que ya nos fuimos sobre su tiempo de ustedes. Yo por mí feliz. Muy bien, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, pues igual de mi parte nada más, pues agradecerte, Jorge, por regalarnos estos tiempos, estas charlas que también nos hacen reflexionar, cuestionarnos, ¿no? Estar siempre receptivos y pues muchísimas gracias por este tiempo. Y pues también aquí en el chat te mandan varias felicitaciones. Muchas gracias. Pues les agradezco muchísimo su presencia y que me den esta oportunidad de poderlo ofrecer lo que hemos venido investigando en grupo con la institución Ya Aprendí desde hace décadas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y pues si no hay nada más, entonces cerramos la reunión, la sesión del día de hoy. Hay otra pregunta en el chat de Ángel. ¿De quién, perdón? Ángel Román dice. Ok, Y Adriana, ya la vi. Adriana creo quería comentar algo. Adriana, salud. A ver si quieres, Adriana, en lo que veo la pregunta. Claro que sí, pues yo más que nada felicitarte, Jorge, como siempre, esa filosofía que nos impartes, de verdad que cada día le encuentro pues más sentido, más situación para vivirla, entenderla y pues tomarla como una convicción de transformación. Muchísimas gracias por este regalo tan grande que nos ofreces. Espero que muchas personas tengan a bien, pues, escucharlo, difundir y comprar el libro. Está por ahí el rector de la Universidad, Albert Einstein, es invitado de mi parte. Seguramente ellos al promover la paz y pues tener la mediación como base, pues van a entender mejor ese mediador qué parte juega en el factor de la comunicación donde una persona no se quiere afectar por la otra y el mediador es lo que busca sensibilizar a ambas partes para que haya esa empatía y esa afectación mutua. Muchísimas gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Adriana. Te agradezco mucho. Y ya nada más la pregunta que aquí nos hacía falta es de Ángel Román. Dice, felicidades y gracias por la conferencia. Comentario, los gobiernos en el mundo dan muchos servicios. Pregunta, ¿en qué grado considera que los ofrecen con afectividad y qué se puede hacer para mejorar? Sí, definitivamente yo he llegado a la conclusión, hablando simplemente de México, porque he tenido posibilidad de trabajar con instituciones gubernamentales, he trabajado con el PAN, he trabajado con el PRI, he trabajado en gobiernos con el gobernador de estados, con su gabinete, he trabajado con la policía capitalina, en ejército, en toda esta línea, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias, o sea, con instituciones gubernamentales, con instituciones privadas. Y hablando de las instituciones gubernamentales, he llegado a una conclusión. Los países se sostienen precisamente por las personas que individualmente tienen sentido de servicio. Esos son los que sostienen nuestro país. Y en cualquier lado las he encontrado. Las he encontrado en la policía, las he encontrado en los partidos políticos, las he encontrado en las diferentes instituciones con las cuales he colaborado, nos han dado oportunidad de colaborar, dentro de gobierno
y por ellas posiblemente no sean todas las que deseáramos, pero ellas son las que están sosteniendo al país. Esas son. Ahí están. En sí, el aparato general tiene sus reglas muy hechecitas. El aparato gubernamental, su esencia es la lealtad, punto. Y por la lealtad se admite todo y se perdona todo. Y en la iniciativa privada, su esencia es la utilidad y la eficacia. Y por la eficacia y la utilidad se perdona todo. Así son esas instituciones, como instituciones. Pero como seres humanos estamos sostenidos en seres que realmente dan el servicio. Ahí es donde estamos, en esos seres puestos, en las escuelas, en cualquier institución de cualquier tipo. Se sostienen por las personas que dan el servicio. Por eso nosotros promovemos mucho lo que es la vocación y misión de servicio, porque una persona que promueve, que descubre su vocación y misión de servicio, genera tantas posibilidades y bienes a la comunidad que bien vale la pena dedicar una existencia por ella. Entonces, esas son las que nos mantienen. Muy bien, pues ya nada más unos comentarios extras en el chat, perdón. De Edith Flores, muchas gracias. De Georgina Arana, muchas gracias, felicidades, increíble plática. De Oscar López, muchas gracias, es un enfoque muy interesante. De Estefanía, felicidades. De Carla Guadalupe, gracias y felicitaciones. De Nayeli, gracias por compartir y muchas felicidades, profesor. Dorali Toledo, gracias a ustedes por darnos el tiempo y enseñarnos algo nuevo. Y de Marcos II, muchas gracias y felicitaciones por el tiempo compartido y enseñado. Pues muchas gracias.